Génesis capítulo 18, versículo número 19, dice el Señor: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Esta mañana nosotros vimos este texto en su contexto y explicamos lo que es el conocimiento de Dios y la elección que Dios hizo en Abraham y en todos aquellos que Él salva por su gracia y por su misericordia. Vimos también el plan del Señor para él, para Abraham y su descendencia, y también vimos ese mandamiento específico que guarden el camino. Una de las cosas que Abraham tenía que enseñar a sus hijos era que guardaran el camino. Explicamos con ciertos detalles lo que era ese camino. También vimos que Abraham mandó a sus hijos, y él los mandó con autoridad y les enseñó de una manera diligente. Nosotros vamos a ver ahora, entonces, ¿para qué era que Abraham tenía que enseñar? ¿Qué era lo que Abraham debía enseñar a sus hijos para caminar por ese camino? ¿Qué debían observar los familiares de Abraham para andar por ese camino? El Señor dice que ellos debían hacer justicia y juicio. Justicia y juicio. Nosotros podríamos hablar de rectitud y justicia. Podríamos hablar de algo justo y de algo recto. Había una conducta que le era requerida a los hijos de Abraham y a los nietos de Abraham para que ellos anduvieran de una manera específica. Había un comportamiento que Abraham tenía que instruir, enseñar y observar en sus hijos. Al hablar de este modo, Dios estaba revelando que los hijos de Abraham, a quienes él instruiría, enseñándoles la justicia y el juicio, y Dios dice que ellos lo harán. Dios no tenía duda de que Abraham iba a enseñar y a instruir. Tampoco tenía duda de que ellos iban a obedecer. Nosotros enseñamos a nuestros hijos y nosotros no sabemos lo que van a hacer nuestros hijos. Puede ser que cuando están con nosotros hagan lo que nosotros le estamos diciendo porque están bajo autoridad. Pero nosotros no sabemos el futuro. Abraham tampoco lo sabía. En el sentido entonces que Dios está hablando aquí, era que Abraham tenía que enseñarle a sus hijos un carácter, una forma de vivir, una forma de actuar, una forma de tomar decisiones en su vida diaria. Estas palabras entonces implican rectitud y equidad para que los hijos sean bondadosos, para que los hijos sean generosos, para que los hijos se entreguen a la benevolencia para con el prójimo y que ellos sepan que su prójimo deben tratarlo como a ellos mismos. Y eso hay que enseñárselo. De manera que esta práctica tenía que ser una práctica honesta, sincera, una práctica que era una conducta que debía reflejarse en todos los órdenes y en todos los lugares donde los hijos se iban a mover. De manera entonces que nosotros podemos inferir aquí que las escrituras, o que estas dos palabras
encierran lo que tiene que ver con la segunda tabla de la ley. Éxodo capítulo 20. La segunda tabla de la ley comienza con el mandamiento quinto. Honra, Éxodo 20:12, perdón. Éxodo capítulo 20, versículo 12, que es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Abraham tenía que enseñarle a Isaac, y tenía que enseñarle a Ismael, y tenía que enseñarle a Sara también, no que obedeciera a Abraham, sino también todo lo que tenía que ver con la tabla de la ley, porque él también tenía que enseñar a su esposa. Pero aquí la enseñanza para los hijos de que tenían que honrar a sus padres, esto era vital. Porque este es un mandamiento, como dice Pablo después, con promesa. De manera que no podían permitir bajo ninguna circunstancia ninguna deshonra. Decía esta mañana que no solamente el padre tiene que instruir, sino también que observar que su instrucción está llevándose a cabo como fue hecha. Y si no, entonces tiene que tomar decisión. Pero no solamente tenía que enseñarle la honra a sus padres, sino tenía que enseñarle que no podía matar, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Había una enseñanza que Abraham tenía que traer con detalles y observar que esto se estuviera llevando a cabo. ¿Conocía Abraham la ley moral de Dios? Eso es una buena pregunta. En Éxodo capítulo número 26, en Génesis capítulo número 26, pasados muchos años, vemos que después que murió Abraham, encontramos a Isaac en el capítulo número 26. Y dice allí, después 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Leí estos versículos para caer aquí en el verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Dios está recordando la obediencia de Abraham a la voz de él. ¿Y qué guardó Abraham? Léalo conmigo, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham conocía estas leyes. Abraham enseñó estas leyes. Abraham supervisó estas leyes.
Abraham fue fiel en estas leyes. Pero ¿qué es lo que el escritor está afirmando aquí? Que ellos van a hacer justicia y juicio. Esto entonces nos muestra cuál es el camino del que hablábamos esta mañana, el camino de Dios, y cómo demostraremos nuestra obediencia a Él. Estas dos palabras, justicia y rectitud, implican rectitud y equidad para que seamos, como dije, bondadosos, para que haya una conducta fiel, una conducta que refleje el carácter de Dios, una conducta que refleje el carácter de Cristo. No obstante, en la ley de Dios solo hay justicia y juicio. Cuando nosotros leemos toda la ley, solo hay justicia y juicio. Por ejemplo, en la primera tabla vemos cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos reverenciar su nombre, cómo debemos invocarle, cómo debemos consagrarnos a Él, cómo debemos servirle y cómo debemos dedicarnos a cumplir con todo el corazón todo lo que Dios manda en su ley moral. Todo esto es justicia, todo esto es juicio. Y todo esto nuestros hijos tienen que saberlo. Pero acuérdense que primero tenemos que ponerlo en el corazón nosotros, para entonces nosotros poder enseñarlo. Porque nadie puede enseñar nada que no lo conozca bien. Salomón nos revela en el propósito de Proverbios, y es interesante, Proverbios capítulo número 1, los versículos 2 al 5, es interesante la importancia de el libro de Proverbios para nosotros enseñar justicia y equidad a nuestras familias. Proverbios capítulo 1. Versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, y escucha ahora, justicia, juicio y equidad. El verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Nuestros hijos son simples. Para dar inteligencia a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, oigan, hijos que estáis aquí, niños que estáis aquí, el verso 8, Salomón llama la atención ahora al hijo y lo hace de una manera tan filial, y esa es la manera en que nosotros debemos trabajar y tratar con nuestros hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Obviamente el padre es el guía. Por eso comienza diciéndole al padre, oye, hijo mío, pon atención cuando tu padre te mire para enseñarte sabiduría, discernimiento, justicia, juicio y equidad. Escúchalo con atención. Pon una disposición seria y firme de que lo que tu padre te quiere decir y enseñar es sumamente importante, no solo para el momento, sino también para lo que vendrá después. Pero no solo debes oír la instrucción de tu padre, no puedes despreciar la dirección de tu madre. Porque tu madre también te instruirá, tu madre pasará posiblemente más tiempo contigo. Escuchen, hijos.
Hay un respeto y una obediencia y una atención que debe tenerse a la madre, porque ella será una parte vital en esa instrucción para sus hijos. Pero aquí la pregunta es, pastor, pero nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Yo le puedo enseñar justicia, yo le puedo enseñar juicio, yo le puedo enseñar rectitud, yo le puedo enseñar todo, pero yo no lo puedo salvar. De ahí es que quiero entonces ahora que pasemos al tema del apóstol Pablo en los Romanos, donde la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Cristo. La justicia de Dios en el Evangelio de Cristo es el tema de los romanos, hablándonos de que nos salvamos no por las obras de la ley, sino por el oír con fe a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque nosotros no estamos en la época de Abraham. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18. El apóstol Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por el creer en Cristo que nosotros nos salvamos. Al judío primeramente y también al griego. Y la razón, ¿por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De manera que nosotros debemos entender que al enseñar a nuestros hijos hoy, nosotros debemos llevarlo al Evangelio. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestros hijos deben saber lo que dice el versículo 18 sobre su culpa. Ellos son culpables. Ellos son pecadores. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y, oiga bien, injusticia. Tenemos que enseñarles justicia porque ellos nacen injustos. El Señor sabe, qué sabiduría la del Señor. Tenemos que enseñarles justicia y juicio porque ellos nacen injustos. Ellos nacen pecadores. Ellos nacen muertos en sus delitos y pecados. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. De manera que nuestros hijos nacen oponiéndose a Dios, contrarios a Dios, hostiles a Dios. La necedad viene ligada en el corazón del muchacho, dice Proverbios, y la vara de la corrección es lo único que alejará esa necedad de ese muchacho. Pero los psicólogos dicen que no puede usar la vara con los hijos. Y Dios dice que la use. ¿A quién le vas a creer? Aquí no estamos hablando de maltratar a nuestros hijos, pero Dios dice que son necios, nacen necios. Y tenemos que enseñarle la verdad, porque de la única manera que ellos van a ser libres es con el Evangelio de Cristo para salvación de pecadores como ellos y como nosotros. Pero en el capítulo 3 dice que no hay justo, versículo 9, Romanos 3:9, no hay justo ni aun uno.
El verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Pero no termina ahí. Versículo 21. Pero ahora, y estas cosas deben entenderlas nuestros hijos y debemos explicárselas. No de un día para otro, eso pasará tiempo, pero estas cosas deben estar en nuestra mente. Pero ahora, aparte de la ley, que era lo que Abraham le enseñaba a sus hijos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y para qué? Para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra mente y corazón deben estar enfocadas en la ley y en la gracia. Jesucristo descendió del cielo enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos debemos vivir aquí de una manera sobria, justa y piadosamente, aguardando la venida en gloria de nuestro Salvador. Nuestros hijos deben saber que tienen la esperanza en Cristo, porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él es el Dios hecho carne y Él se entregó en una cruz por los incrédulos, por los culpables, por los injustos, para llevarnos a Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Nuestros hijos deben saber que esta es la verdad. Ellos deben conocer que hay un Dios vivo y verdadero que murió, resucitó, ascendió a los cielos y hoy está intercediendo por su pueblo a la diestra del Padre para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que explicarle a ellos, pero nosotros tenemos que vivir esa verdad con sinceridad de corazón. No nos salvamos por las obras, nos salvamos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Pedro predicó aquel sermón memorable a aquellos miles de judíos que habían crucificado al Señor, ustedes son culpables, ustedes mataron al autor de la vida. Y dice la Escritura que se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hijos nuestros, ¿qué deben hacer? Convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Cristo para perdón de pecados y vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo es nuestra única esperanza. Él es nuestra única salvación. En Él tenemos vida y vida en abundancia. El amor de Él es profundo, incomprensible, eterno, inmutable. Es un amor que no podemos comprender. De manera que nosotros tenemos que tener todas estas cosas en mente para enseñarle a nuestros hijos, sí la justicia, sí la equidad, que ellos sean buenos ciudadanos, aunque no sean cristianos, sí. Pero el punto es que entiendan que hay un juicio final, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y esto nos lleva entonces
a nuestro próximo punto y final, y es, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de Dios en Abraham enseñarle a sus hijos que guardaran el camino haciendo justicia y juicio? Dice nuestro texto, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que había dicho acerca de él, para que en Abraham sean benditas todas las naciones de la tierra. Y esto a través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo. Literalmente aquí podemos decir que lo que Dios está diciendo es para que el Señor traiga sobre Abraham todo lo que ha dicho de él. Que a través de él iba a venir aquel que vendría de una virgen y que iba a nacer en Belén de Judea y que iba a vivir una vida sin pecado, que iba a guardar la ley y que al final iba a morir en una cruz derramando su sangre por pecadores culpables, merecedores del infierno. Esto significa entonces llevar algo o alguien con uno mismo a alguna parte, que era lo que Dios había dicho y prometido a Abraham para que se cumplieran los propósitos redentores en Cristo. De Abraham iba a venir la simiente de la mujer. Por eso en Génesis 12, 1, 2 y 3 el Señor comienza a tratar con Abraham y lo llama y lo dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham, tú serás famoso, pero no una celebridad como la que nosotros tenemos hoy. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, yo mismo lo maldeciré. Nuestros hijos tienen que saber esto. Y en él, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. De él vendría el Mesías, que fue prometido en Génesis 3:15. Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos habla algo sobre este tema. Dice Pablo a los Gálatas: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. ¿Por qué? Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la esperanza. Cristo es nuestra única esperanza de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. En Él hay perdón de pecados, en Él hay justicia. Su justicia es imputada a todo aquel que cree. Por eso nos podemos presentar delante de Dios por ese camino vivo que Él abrió, y nos podemos presentar delante de Dios directamente y hablar al Padre en el nombre de Cristo, porque ya Él pagó por todos nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Cristo, alabado sea el amor de Cristo, y Él, la obra que ha comenzado en nosotros, la perfeccionará hasta su día. Él es glorioso. ¿Y cuál es la actitud que debe haber en nosotros? Filipenses capítulo número 2, debemos tener esa misma actitud, dice el apóstol a los
Filipenses 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros debemos explicar y aplicar estas cosas a nosotros y a nuestros hijos. Esto fue lo que hizo Abraham. La pregunta es, ¿podemos nosotros ver cuál fue la consecuencia final de Abraham y sus hijos y sus nietos? Hebreos 11. Eso sería una aplicación aquí prácticamente. En Hebreos capítulo 11. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A veces nosotros oímos la palabra y comenzamos a decir, bueno, pero tal vez eso no es para mí. Tal vez yo pueda hacer esto o aquello. Tal vez la decisión que yo tengo que tomar no es la misma que el pastor dijo en este texto. Tal vez mi conducta debe ser diferente. Escucha, porque Dios habla y Dios espera que tú respondas. Dios está vivo. Él está presente entre nosotros. Él llamó a Abraham y Abraham salió. Abraham no se puso a decir, bueno, ese camino es difícil. No. Él salió. Hay caminos que en el camino es que vamos a confiar en que el Señor nos ayude, porque si Él nos manda a salir por ese camino es porque Él estará con nosotros todos los días, guiándonos y dándonos lo que nosotros necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Pero el verso 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Con quién? Con Isaac y Jacob, su hijo y su nieto. Esto es lo que hay en la mente de Dios en Génesis capítulo 18, versículo 19. Y el escritor de Hebreos nos está diciendo aquí que Abraham hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Él, como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena vivió y habitó, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque la misma promesa Dios se la dio tanto a Abraham, tanto a Isaac como a Jacob. ¿Y por qué? Porque esperaba en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero mire el verso 11. Por la fe también, la misma Sara. ¿Ven el punto aquí? Su hijo, su nieto, su esposa. Su hijo, su nieto, su esposa. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amados hermanos, si hay algo que quiero dejar en ustedes en este día,
es que oigan la palabra de Dios como palabra de Dios y no de hombre. Cada uno de nosotros está en diferentes situaciones, condiciones y circunstancias. Y el Señor sabe por qué te ha puesto ahí. El Señor sabe por qué te puso a ti allí, a mí en otro lugar, con otras circunstancias, pasando por tribulaciones, angustias, situaciones que no son fáciles. Pero si nosotros nos comprometemos a oír la voz de Dios y a obedecer su voz, Él ha dicho que estará con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. De manera que mi propósito es no llevarte a que te caigas, no llevarte a que digas, bueno, pero yo no he hecho esto como padre. Comienza ahora. No es para que la palabra que estoy buscando no es para que te ponga estático, que te paralices. No. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Su palabra es operativa y su palabra nos lleva a hacer su voluntad. Es para que te energices con esta palabra. Es para que tengas fuerzas para seguir adelante, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, ni aún esta noche. Y que tú estés fortalecida o fortalecido, porque Abraham oyó y Dios estuvo con él, con sus hijos y con sus nietos y con su esposa. Y estará con tus hijos, estará con tus nietos, estará con tu esposa, estará contigo en la misma medida y proporción en que tú obedezcas su voluntad revelada y que Él te trae a través de su palabra. Quiero concluir trayendo algunas aplicaciones sobre este tema. ¿Estás enseñando a tus hijos justicia, juicio y equidad? ¿Estás siendo perseverante en esa enseñanza? ¿Estás reuniendo a tu familia de tal forma que tu esposa y tus hijos, como dice la Escritura, están comiendo la palabra de Dios y alimentándose a través de esa palabra? ¿Están tus hijos siendo supervisados de que las enseñanzas que le está trayendo están llevándose a cabo? ¿Que tú debes hacerlo con amor? ¿Que lo debes hacer con paciencia? Pero no te olvides de la firmeza. Hay cosas con las cuales no podemos jugar. Nunca le permitas a tu hijo deshonrarte a ti ni a nadie. Nunca le permitas a tu hijo una desobediencia a un mandato que le diste. Si lo dejaste pasar después de darle un mandato, le está abriendo una puerta ancha para que siga desobedeciéndote y no te oigas. Yo sé que para esta tarea nadie es suficiente. Abraham no era suficiente, Isaac no era suficiente, Jacob tampoco era suficiente, los patriarcas tampoco eran suficientes, eran pecadores. Y nosotros tenemos la historia ahí. Nosotros también somos pecadores, pero somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y Él ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra es verdad, su palabra es eterna, su palabra es viva, eficaz. Por eso Pablo manda a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, instruye con toda paciencia y con toda doctrina. Y así nosotros,
como pastores en nuestros hogares, debemos hacerlo en todo tiempo y con toda paciencia y con toda doctrina. Y quiero traer para terminar algunas consideraciones prácticas también dadas por un pastor y padre. Primero él dice, no tengas temor de exhortar a tus hijos con llamadas cálidas, llamadas amorosas, con perseverancia y con lo que acabé de decir, con firmeza. Hay un momento, no, es por ahí. No, eso no va. En segundo lugar, sé afectuoso o afectuosa en tu proceder, en la manera en que haces las cosas. Que tus hijos no te vean como alguien que está en contra de ellos, sino como un aliado de ellos. Como alguien que ama, que los ama y que quiere su bien. Que esa frase que dice Salomón en los Proverbios, hijo mío, hija mía, estén en tus labios, mostrando calidez, amor y urgencia en la enseñanza de un padre temeroso de Dios, en la enseñanza de una madre temerosa de Dios. También cuando debes administrar la disciplina de un padre amigo a tus hijos, hazlo con amor de corazón. Diles que debes transmitir todo el consejo de Dios a ellos, porque no puedes cargar con el pensamiento de pasar la eternidad separada de ellos. Yo no quiero, hijo mío, hija mía, que tú estés en aquel lugar de tormentos eternos. Yo quiero que tú estés conmigo en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero este siervo de Dios dice que su padre le decía con lágrimas, hijos, no puedo ni quiero dejar de verlos en el cielo. Nuestros hijos deben entender que le amamos y que queremos su bien. Hijos que estáis aquí, vuestros padres le aman y quieren vuestro bien. Finalmente, dile a tus hijos que le permitirá cada privilegio que una Biblia abierta le permita darles. Si la Biblia no lo condena, te lo doy. Pero si la Biblia lo condena o no lo permite, no te lo puedo dar. Porque tampoco Dios se va a glorificar con esto. Amados hermanos, que estas palabras, esta responsabilidad de los cabezas de familia sea una carga, no para paralizarte, como dije, sino para energizarte, porque Dios está con vosotros. Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor les siga dando unidad, que el Señor les siga dando el ser uno en Cristo. Pero la religión verdadera tiene un costo. Este camino tiene un precio que pagar. Pero hay una bendición grande, un amor eterno que lo tendremos hasta el final. Los cielos nuevos y la tierra nueva estarán con nosotros para la gloria de Dios y el bien de este pueblo y del pueblo de Dios. Oramos. Padre nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. A ti sea el honor, la gloria, la honra
en tu iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor, y perdona pecadores, perdona nuestros pecados, este pecado remanente que sigue con nosotros. Y al oír tu palabra, tanto esta mañana como en esta hora, ¿quién es suficiente, Señor? ¿Quién no se siente culpable de haber violado tu ley? Pero el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanza tu misericordia. Danos convicción de pecados para traerlos a ti, Señor, para que tú nos lave y nos limpie con la sangre del Cordero. Te alabamos y te bendecimos. Ponemos delante de ti todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante para que tú seas honrado y glorificado. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias por la palabra que tú nos has traído y gracias por cada bendición que tú siempre nos das. Gracias por los hijos que nos has dado. Son hijos a quienes amamos, son hijos que muchas veces son obedientes. Dale oídos para oír y un corazón entendido para obedecer. Y a nosotros perseverancia, firmeza y amor para conducirlos. Lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.